por estar con nosotras en este ya último día de marzo, 31 de marzo, arrancando semana, finalizando mes. Pregunto a la audiencia si ahora sí ya se escucha bien. Nos reportaban problemas de audio. Entonces, probando. Acá nos dice que se escuchan como las ardillas. Bueno, yo siempre me escucho así, así es mi voz. Perdona, Alex Aristed. Que no le sorprenda. Pues, mira, Dul, yo lo dije, no sé, yo... Como la pantera rosa sin voz. No, sí estamos hablando y pues creo que entonces es mejor que te arranques luego. Dice Alex Aristed, ya está bien, perfecto. Sí, vas, como ardilla, pero ahí les voy. Bueno, pues, a veces aquí hay una bandera de México, pero ahora tendría que ser de Estados Unidos porque, les decías en este inicio, se acerca el denominado Día de la Liberación. Es un concepto más de esta propaganda ya conocida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Día de la Liberación, como bien habías dicho al inicio de este espacio, se espera para el 2 de abril, aunque este mismo día, pues desde la administración Trump se ha dicho que a lo mejor mañana, ya 1 de abril, por la noche se anunciarán los famosos aranceles recíprocos, es decir, si algún país le cobra ya aranceles a Estados Unidos, él hará lo propio. El tema de los socios comerciales, incluyendo México, no está todavía claro. Entonces, pues todas estas declaraciones, estos conceptos de Día de la Liberación y demás, han tenido ya un efecto más allá del discurso. Hemos estado reportando en los últimos días, semanas, pues cómo hay nerviosismo en los mercados, sobre todo en el accionario, el de las bolsas, en el caso sobre todo de Estados Unidos. Pero es importante ver lo que nos impacta más directo aquí en México, es decir, el tipo de cambio peso-dólar. Por favor, Lluvia, le compartí justo este historial del comportamiento del peso-dólar justamente hace un mes, 4 de marzo. Acuérdense que el 4 de marzo también estaba en el calendario porque fue la primera vez que el presidente Donald Trump dijo que ese día se empezarían a aplicar los aranceles. No fue así, se dio una prórroga de un mes, bueno, ese mes ya pasó. Y es importante ver ahí, que la montañita que ves hasta la izquierda, que ven ustedes también, es justo el 4 de marzo que se llegó a 20.88. Bueno, eso no ha pasado en estos días en que ya estamos a días de los aranceles recíprocos. Es decir, los mercados no están reaccionando tanto como lo hicieron aquel 4 de marzo, porque ahí era la primera vez que se iban a aplicar. Como hubo esta especie de tregua, pues, y lo han dicho algunos analistas, algunos bancos, pues ya no se puede tomar tan en serio las declaraciones de Donald Trump. Lo dijo en su momento Citibanamex. Bueno, ahorita el peso dólar está el último día de marzo en 20.47. Si bien tuvo algún pequeño desglose el peso frente al dólar en los últimos días, no ha sido tan grave o tan alto como lo fue el 4 de marzo, ese día de la primera amenaza. Entonces, pues lo único que podemos decir es que los mercados están a la expectativa de lo que verdaderamente ocurra, más allá del discurso tanto del presidente Donald Trump como del secretario de Comercio y como de la vocera de la Casa Blanca. Entonces, pues ahí está la propaganda, el Día de la Liberación, las amenazas y los hechos reales, a ver qué sucede tanto mañana por la noche como el pleno 2 de abril, considerando lo que ya pasó hace un mes, es decir, que se echó para atrás. Sí, Dul, pues esa es información que nos dice también pues cómo está reaccionando, las distintas reacciones que hay a unos días de este anuncio de Donald Trump. Y también hay información, para cerrar esta parte del bloque Trump, sobre lo que están denunciando periodistas de Estados Unidos del trato en la Casa Blanca. Así es, quería hablar al respecto porque no sé si recuerdas, hace un par de meses ya, cuando todavía estábamos en el otro estudio, les comentamos que era importante dar seguimiento al comportamiento de la vocera de la Casa Blanca respecto a la relación con la prensa allá de Estados Unidos, sobre todo la prensa de oposición a la administración Trump, porque estaba haciendo a un lado, por ejemplo, a la agencia Associated Press y también pues estaba beneficiando a los denominados influencers, a los que tienen estos podcasts con clara tendencia de derecha, incluso de ultraderecha, dando voz, por ejemplo, al propio Elon Musk,
y a otros personajes también empresarios que han estado muy cerca de Donald Trump por conveniencia, por ejemplo Mark Zuckerberg, a quien vimos primero muy progresista y luego gana Trump y se vuelve otra vez hacia esa tendencia. Bueno, ese tipo de podcasteros son los que están teniendo pues ya bastante ventaja en el acceso a la sala de prensa de la Casa Blanca. Esto lo está alertando pues justamente la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Es una asociación que está compuesta por unos 900 periodistas y me voy a adelantar a por qué surge esta asociación. Tiene una larga tradición de organizar de manera pues independiente o al menos neutral cómo se ubican los periodistas en toda esta sala y que cubren a la Casa Blanca. Se fundó desde 1914 por periodistas de varios medios en respuesta a un rumor de que un comité del Congreso quería decidir quién podía asistir y quién no a las ruedas de prensa del entonces presidente Woodrow Wilson. Estamos hablando de 1913-1921. Desde entonces existe esta asociación precisamente para tratar de que la cobertura de la Casa Blanca, de la presidencia de la primera potencia mundial, pues sea un poco neutral. Ahora estamos viendo lo contrario de acuerdo con esta asociación. En este comunicado aseguran lo siguiente: la razón por la que la Casa Blanca quiere controlar la sala de prensa es para presionar a los periodistas sobre la cobertura con la que no están de acuerdo. Esto, dice la asociación, fue explícito con The Associated Press, donde el presidente y su equipo afirmó abiertamente que su expulsión de la cobertura de eventos presidenciales era un castigo por su editorial. Y sus motivos aquí son explícitos de nuevo. Es decir, ya están poniendo el ejemplo de Associated Press para asegurar que la Casa Blanca en efecto quiere controlar lo que se le pregunta tanto a la vocera como también en la oficina oval al presidente Donald Trump. Añade: lo mismo ocurre en el Pentágono, donde la administración eliminó a medios de comunicación de larga trayectoria con cuya cobertura no estaba de acuerdo, sustituyéndolos por otros que no cubrían regularmente el edificio. Básicamente están señalando esta asociación con larga trayectoria de buscar neutralidad en la cobertura de la Casa Blanca, que la administración Trump está controlando qué le preguntan y qué periodistas asisten. Entonces, pues le lanza este reto. La Casa Blanca debería demostrar al pueblo estadounidense que no teme explicar sus políticas, ni mucho menos responder preguntas de una prensa independiente y, sobre todo, libre de control gubernamental. En contraste a varios influencers, podcasters y medios alternativos como Axios y Punchbowl, a los que se les ha visto pues una clara tendencia a favor de la administración Trump y cero crítica. Pues con esta información cerramos este bloque Trump Estados Unidos y nos vamos con temas importantes aquí también a nivel nacional. Desde el fin de semana se estuvo difundiendo en redes pues esta crítica a la proyección de imágenes de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, durante un concierto del grupo Los Alegres del Barranco. Esto fue el 29 de marzo. Bueno, el gobierno de Zapopan decidió multar al auditorio Telmex, un recinto de la Universidad de Guadalajara, por el uso de estas imágenes. El alcalde Juan José Frangi confirmó que inició un acta de infracción contra el auditorio, por lo que podría pagar una multa por 33,942 pesos. La Dirección de Inspección y Vigilancia de Zapopan también pues está imponiendo esta sanción económica. Hoy, cuestionado sobre este tema, el alcalde de Zapopan dijo lo siguiente: claro que son responsables, es decir, el auditorio Telmex, porque ellos tienen que tener el minuto a minuto de qué está pasando. ¿Qué van a hacer? Ellos son los responsables, ellos son los dueños del recinto y tendrán que pagar las consecuencias. Fue lo que aseguró el día de hoy el alcalde y agregó que la denuncia será interpuesta tanto para el auditorio Telmex como para la agrupación. Les repito el nombre: Los Alegres del Barranco, originaria de Sinaloa. También puntualizó el alcalde que será el Ministerio Público quien determine las acciones legales en contra de este recinto en caso de, por ejemplo, que sea clausurado. Mientras que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, condenó los actos y subrayó la urgencia de no normalizar la violencia en la entidad. Les voy a leer una parte de lo que publicó el día de hoy en su cuenta de X el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Lo visto en el concierto de este fin de semana va en la dirección opuesta. Todos tenemos que hacer lo que nos toca para dejar de normalizar la violencia. No debe suceder en este ni en ningún otro lugar de nuestro estado.
en Jalisco estamos trabajando en todos los frentes. Bueno, es parte del mensaje que deja hoy el gobernador, y también está la reacción del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Esto Dul lo escribió en su último día al frente de la universidad, su último día como rector. Se refirió específicamente a lo que se proyectó en el auditorio Telmex. Expuso lo siguiente: lo que sucedió este fin de semana en el auditorio no debió pasar y no debe volver a pasar. Recuerden que aunque el auditorio opera como una empresa privada, pues el todavía rector anunció que incluirán una cláusula en los contratos de renta para prohibir cualquier contenido que fomente discursos de violencia, es decir, otro evento que se realiza de esta manera aquí en el auditorio Telmex de la Universidad de Guadalajara. Mientras que la Fiscalía General de Jalisco inició una carpeta de investigación sobre estos hechos. Así lo detalló en un comunicado. Informó que se inició una carpeta de investigación por la apología del delito. Y esto pues porque durante este concierto se proyectaron imágenes que hacen alusión a un personaje, les decía, el líder del Cártel Jalisco, y que es pues vinculado a un grupo del crimen organizado. Lo que se anunció es que la Vicefiscalía de la entidad tomará testimonios de los organizadores y artistas y va a evaluar la postura que emitió la Universidad de Guadalajara. El Código Penal de Jalisco pues establece que hacer apología del delito puede llevar penas de 1 a 6 meses de privación de la libertad. Y esto pues parte de la Fiscalía de Jalisco. Más temprano la presidenta Claudia Sheinbaum también habló sobre este tema. Durante su conferencia matutina pidió investigar la proyección de las imágenes de Nemesio Oseguera. Les repito, es identificado por las autoridades como el Mencho. Y pues ella también se pronunció en contra, dijo que no debería ocurrir esto y llamó a que se realizara una investigación. También pidió analizar el contexto del acto y la responsabilidad de los organizadores, que es lo que está pendiente y pues que tendrá que investigar ahora el Ministerio Público. Bueno, quería destacar el tema de que es el último día del rector Ricardo Villanueva, justamente en medio de estos señalamientos a un auditorio de esta universidad. Por si no lo recuerdan, en noviembre fueron las elecciones para renovar la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Y es importante recordar que en ese entonces, el 22 de noviembre, el Consejo General de la Universidad de Guadalajara designó a la maestra Carla Alejandrina Planter Pérez como la próxima rectora general. Pues va a empezar su periodo con este señalamiento en torno a la UDG, con esta multa que les preguntábamos, a ver si en comentarios nos dicen qué piensa de la multa de 33,000 pesos respecto a esta apología del crimen. Ella va a ser rectora del 2025 al 2031 y también es importante recordar, va a ser la primera mujer en ocupar este cargo en toda la historia de la UDG desde su fundación hace más de 200 años. Con eso, Mon, si te parece, nos pasamos al tema de Campeche. Sí, porque eso también es importante. Hoy pues desinformamos de la detención de Walter Olivera Valladares. Él fue vocero del gobierno estatal de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche, cuando Alejandro Moreno, actual dirigente del PRI, pues fue gobernador de esa entidad. Walter Olivera fue detenido el domingo en Mérida, Yucatán, durante un operativo en el que colaboraron las fiscalías de Yucatán y Campeche, y fue detenido por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Walter Olivera es yerno de Carlos Miguel Aiza, el exgobernador suplente de Alito, y es acusado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche de haber desviado 16 millones de pesos en publicidad gubernamental. Detalles que dan de esta detención, por ejemplo, los encontramos en el diario El Financiero. Ahí expusieron que Walter Olivera es indagado por tener un departamento en el Club Campestre de Mérida, así como un departamento en una exclusiva zona en Cancún, Quintana Roo, y una mansión en un fraccionamiento exclusivo
en Campeche, ubicado a 2 kilómetros de donde tenía su residencia el actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y donde también residía su suegro, Carlos Miguel Aiza. Y también destacar que justo durante la gestión de Alejandro Moreno Cárdenas, sí, durante su gestión, pero ya cuando él era dirigente del PRI, pues se hicieron estos señalamientos de parte de la actual gobernadora de Campeche, Laida Sansores, sobre uso indebido de recursos. Exhibió unos audios, pues, que dijo, pues probarían esta cuestión de cómo estaba haciendo un uso indebido, ¿no?, de los recursos de la entidad de allí en Campeche. Y estábamos revisando si ya hay un pronunciamiento de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI. Lo último que publica y que ha tenido tiempo, porque esta detención de un exfuncionario de su gobierno se confirmó en la madrugada de este lunes en un breve mensaje que comparte la Secretaría de Seguridad de Yucatán. Les digo que ha tenido tiempo porque eso fue en la madrugada, y el último mensaje que hace Alejandro Moreno en su red social es de hace 9 horas, a las 11:41 de la mañana. Y pues nada más destacar que lo que dice es: yo sé que no soy un político perfecto, no estoy aquí para caerles bien a todos, pero estoy aquí porque doy la cara. Y bueno, ese es el mensaje. Lo último que sabemos de él, que hace público a horas de la detención de Walter Olivera, vocero durante su gestión en Campeche. ¿Eso puso? ¿Que sí, no está para caerles bien a todos? Sí, es un video de 50 segundos y justo dice eso: no soy el político perfecto, ni lo seré. Si quieres hacer feliz a todos, ponte a vender helados. Esa es lo más nuevo que tenemos de Alejandro Moreno. Pues no más nuevo, pero sí de contexto. Hay que recordar que el tema del desafuero contra Alejandro Moreno, diputado, de ahí tiene el fuero, y dirigente del PRI, pues también está pendiente en esta famosa comisión jurisdiccional que la semana pasada pues tuvo bastante foco por el tema de Cuauhtémoc Blanco. Hasta donde habían dicho, están esperando que la Fiscalía de Campeche pues vuelva a ratificar estas denuncias de enriquecimiento ilícito contra Alejandro Moreno. Entonces, por un lado está pendiente su desafuero, y por el otro pues vemos esta detención de su vocero. Su vocero, Dul, y también importante destacar que pues algo que ha señalado la prensa local, como el diario Por Esto, es que este ex vocero pues fue también ubicado o famoso por realizar una campaña ostentosa de propaganda del actual dirigente del PRI, de Alejandro Moreno. Y por eso parte de esta investigación que se hace, ¿no?, les repito, los delitos, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Bueno, antes de pasarnos a Tabasco y luego irnos con el Gustavo con todo, sí contestaron el tema de qué pensaban de la multa de 33,000 pesos impuesta por el gobierno de Zapopan, Jalisco, a la Universidad de Guadalajara, y también están pensando sancionar a esta banda que pues justamente se presentó y proyectó estas imágenes del Mencho en el auditorio. Dice: la multa es una burla, dice Alicia del Arbe. Y también por acá un random XD17, tal parece que la gente de Jalisco ve al Mencho como un dios sin importar lo que haya pasado, es la opinión de un random. Y también por acá andan cantando a El Buki por un, ellos dicen que es bot que anda por acá en el chat. Bueno, ahora sí me paso a Tabasco. La semana pasada les informábamos sobre las detenciones de algunos líderes de este grupo delictivo La Barredora, allá en Tabasco, que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad pues han provocado bastantes hechos violentos. Bueno, en el marco de esto, el día de hoy el gobernador de Tabasco, Javier May, informó la renuncia del fiscal general del estado, José Barajas Mejía, quien todavía tiene que presentar esta dimisión ante el Congreso de Tabasco. Esta decisión se da luego de que la semana pasada se anunció la detención de 3 líderes de La Barredora, uno de los grupos delictivos que ha provocado violencia en la entidad. Se trata de Edson Aldair Zavala Alcocer, alias Zavala, Jorge Luis López Torres y también Francisco Javier Custodio Luna, alias El Guasón, todo ello en operativos de la Secretaría de Seguridad Federal.
La decisión, informó el gobernador en un tuit, fue anunciada durante la mesa de coordinación de seguridad celebrada en Tenosique, allá en Tabasco, donde el ahora exfiscal pues expresó su intención de retomar su trayectoria en las Fuerzas Armadas. Es decir, el argumento para dejar la fiscalía en medio de pues estos contexto de violencia en Tabasco es que quiere retomar su trayectoria en las Fuerzas Armadas. ¿Quién lo va a sustituir? Óscar Tonatiuh Vázquez asumirá como encargado de despacho mientras pues se da todo este proceso de sustitución en el Congreso. Se espera justamente que el Congreso de Tabasco analice los perfiles de aspirantes y realice la elección del funcionario que entonces va a tomar la Fiscalía de Tabasco en los próximos años. Pues Dul, con esta información, ¿qué te parece si nos vamos con todo de una vez? ¿De una vez ya? Sí. Ok, pues espérenme, déjenme, tomo aliento. Ahí está. Bueno. Pues sí, Dul, vamos, ya les decíamos que esa actualización sobre qué sí pueden hacer y qué no podrán hacer las y los candidatos a cargos del Poder Judicial. Y esto, Dul, es importante porque desde el domingo 30 de marzo iniciaron ya las campañas de aspirantes y concluirán el miércoles 28 de mayo. Recuerden que la elección se realizará el domingo 1 de junio. Entonces, pues hay detalles de lo que declaró el Consejo General del INE, lo que asumió, y también reacciones, ¿no?, de parte de Morena. Así es, Mon. Bueno, en primera fue el sábado 29 de marzo cuando sesionó el Consejo General del INE. Fue una sesión que empezó a las 10 de la mañana del día sábado y pues duró aproximadamente más de 3 horitas. ¿Qué sucedió en esta sesión? Bueno, pues se aprobaron criterios para garantizar la equidad e imparcialidad entre los candidatos, es decir, reglas que van a definir qué pueden y qué no pueden hacer durante estos próximos 60 días, ya lo decías, desde el domingo 30 de marzo hasta el miércoles 28 de mayo. Son más de 800 cargos en esta primera etapa. Bueno, cuando puedan ayudarnos a proyectar, porque a lo largo de esta sesión estuvieron promoviendo una y otra vez este portal, candidaturas.poderjudicial.ine.mx. No sé si esté en el chat Ana G, porque yo recuerdo que cuando les dijimos que el INE había anunciado que en algún momento iba a poner este portal, pues iba a ser importante para la ciudadanía interesada en informarse sobre cada uno de los 800 cargos y sobre más de estos miles y miles de candidatos, ya sea para jueces, juezas, magistrados, magistrados de tribunales de disciplina, para ministros y demás. Bueno, hasta el día de ayer se anunció que la mayoría de los candidatos sí está registrando su propio currículum. Ojo aquí, porque ¿te acuerdas cuando les estábamos dando los perfiles de los aspirantes? Ustedes nos reclamaban que no les decíamos por quién sí votar y por quién no. Les aclarábamos que, bueno, en primera, pues la prensa no hace eso, pero en segunda, no todos tienen antecedentes políticos, que es lo que les interesa más a ustedes. Hay algunos perfiles, pues, con poca carrera judicial. Entonces, más que nada tienen pues como tal su currículum. Aquí, ojo, porque son ellos mismos los candidatos quienes están subiendo sus propios perfiles. Es decir, pues van a enaltecerse y no hay como tal pues un editorial de destacar sus antecedentes. Para entenderlo, van a omitir sus pecadillos. Sí, Dul, para lo que sirve, por ejemplo, ya veíamos en pantalla cómo ustedes verían este sitio web que habilita el INE. Sirve, por ejemplo, para que si tú vives en Aguascalientes, en Campeche, en Coahuila, y quieres saber por qué cargos votar, pues ahí sí te puede ayudar, porque lo desglosa. Puedes ver, por ejemplo, por sexo, las y los candidatos, qué poder de la Unión avaló sus candidaturas. Y ahí está la división de quiénes son los aspirantes a ministras y ministros de la Corte, a magistradas y magistrados. Entonces, pues como muy de ubicar quiénes son los aspirantes, ahí sí se puede. Les repetimos, la página se llama candidaturas.poderjudicial.ine.mx, pero evidentemente sí la otra parte tiene que ver con estar buscando y comparando, ¿no?, estos perfiles.
Así es, man. Bueno, les decía que esta sesión que duró casi 4 horas, la mayoría, o digamos la carnita, se vio cuando empezaron a debatir entre los 11 consejeros sobre si el INE debía prohibir o no a tanto servidores públicos como partidos políticos difundir como tal, o sea, llamar al voto en esta elección. Bueno, pues al final, a pesar de que hubo debate, por unanimidad, los 11 consejeros electorales pues aprobaron prohibir esto. En un primer momento y desde el fin de semana en su gira por Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no estaba de acuerdo con ello. Bueno, ya de manera más formal, el día de hoy, tanto en su rueda de prensa por parte del Poder Ejecutivo, es decir, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que va a impugnar esto ante el Tribunal Electoral y ya se le sumó el otro poder afectado, me refiero al Poder Legislativo. En voz de toda la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Monreal anunció que van a hacer también una impugnación ante el Tribunal Electoral porque ellos dicen que pues están siendo vetados a pesar de que la Constitución, de acuerdo con la interpretación de Ricardo Monreal, nada más lo está prohibiendo a partidos políticos. Bueno, el INE lo está diciendo tanto a servidores públicos como también partidos políticos. Bueno, lo que interesa, lo que no se puede y lo que sí se puede. El primer punto que no se puede es lo que más se ha dicho pues justamente en estas últimas horas. Hay otra carnita, pero vamos con este primero. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. Como hubo tanta confusión y tanto debate, al final se le pidió a la secretaria ejecutiva del INE leer como tal lo que se había acordado. Y ahí sí incluye que ningún servidor público, entiéndase desde la presidencia hasta diputados y demás, tampoco, por supuesto, partidos políticos, no van a poder emplear recursos públicos. Esto es importante, se enfatizó mucho porque parte de prohibir esto es porque se están usando recursos públicos. No podrán emplear recursos públicos para promover el voto, la participación ciudadana en la elección o bien pues inclinarse hacia uno u otro. Lo que sí van a poder hacer es que el INE celebre convenios con otras autoridades como el gobierno federal o los partidos para que los partidos o el gobierno federal les preste sus espacios en radio y televisión para que el INE ahí proyecte sus spots del INE donde están llamando al voto y a la participación. Bueno, pues vamos a escuchar como tal lo que se aprobó por unanimidad de los 11 consejeros electorales el sábado pasado en esta sesión. Ni las personas servidoras públicas no candidatas, ni las autoridades o instituciones públicas pueden emplear recursos públicos para promover el voto, la participación ciudadana en la elección o crear espacios para la difusión de los perfiles en las candidaturas en términos de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional. En su caso, el INE podrá celebrar convenios para que la propia autoridad electoral lleve a cabo actividades de promoción o difusión en los espacios de otras autoridades. Incluir una prohibición similar para ministros de culto en otro párrafo. ¿Es correcto? Es correcto. Eso fue como tal lo que se votó. Entonces, insisto, sí están prohibiendo, porque en la mañana había confusión por la propia presidenta Claudia Sheinbaum si les iban a prohibir incluso llamar al voto o llamar a la participación. Bueno, sí, se prohibió eso. Y también estos convenios para que les presten sus espacios, tanto partidos o gobierno, al INE para difundir estos spots que pues ya están circulando a lo largo de tanto televisión, radio como redes sociales. Bueno, voy a hacer un zoom a lo que dijo la consejera electoral Claudia Zavala. Muchos de ustedes pues precisamente la identifican como parte de este grupo político del exconsejero presidente Lorenzo Córdoba, quien finalmente pues se terminó destapando afín a la denominada Marea Rosa y al PRI-PAN. Bueno, ella criticó directamente la difusión de las conferencias matutinas. Esto lo dijo tal cual en la sesión. En el ejercicio de comunicación matutino que se hace por parte de la presidencia, hemos visto que se han explicado cosas que le corresponde explicar al INE. Tenemos que generar lógicas para que se vea la autonomía de la autoridad en colaboración con otros poderes. Este tema de que el gobierno no puede hacer lo que le corresponde al INE, que es un órgano autónomo, también lo repitieron otros consejeros como argumento. Bueno, sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que no harán campaña por ningún candidato, solo lo que quieren es como tal informar sobre la elección del 1 de junio. De todas formas, van a impugnar este punto ante el Tribunal Electoral, así lo anunció desde muy temprano este lunes. Por cierto,
que dicen que el INE dijo que no podíamos hacer campaña, no es campaña por alguien, sino informar sobre la elección del 1 de junio. Todavía no hemos sido notificados, porque la ley pues es cuando te notifican. Entonces podemos decir que la gente está muy informada de que el 1 de junio va a haber elección al Poder Judicial. Hay una página ahí del INE, entiendo, donde viene la historia de cada uno de los que está participando, su currículum, sus propuestas de cada persona que está participando. Hay que informarse y poder ejercer pues este derecho, que es muy importante. En cuanto a la difusión del gobierno, el objetivo pues es promover que participe la gente el 1 de junio. No vamos a promover el voto por una o por otra persona, sino sencillamente la participación. De todas maneras, aquí pasamos el anuncio que estaba saliendo por parte del gobierno para contribuir con el INE en la promoción de la votación del 1 de junio. Y bueno, si nos llega la notificación, de todas maneras pues vamos a acudir al tribunal, porque creemos que es importante que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sin orientar a una u otra persona, pues igual que el INE, participe en la difusión de este evento tan transformador que va a ocurrir en México el 1 de junio. Bueno, y también hay ya un anuncio del coordinador de las y los diputados de Morena y presidente de la mesa de la Junta Directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Él esta tarde en conferencia de prensa opinó que el INE se excedió y planteó lo siguiente: el INE no autorizó publicidad al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo. La Constitución habla sobre la prohibición a los partidos políticos que hagan proselitismo o difundan la elección, pero no prohíbe que lo puedan hacer los poderes de la Unión, como son el Ejecutivo y el Legislativo. Esta decisión, que apenas se tomó en el INE el sábado, va a recurrirla el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. La mayoría que compone la Cámara de Diputados le hemos autorizado para que interponga un recurso ante el Tribunal Electoral, porque creemos que el INE se excedió al prohibirnos al Poder Legislativo, en este caso, difundir la elección. No quiere decir con esto de que difundirse, hacer proselitismo por un candidato o candidata, es simplemente difundir la elección. Entonces, está aquí ya el anuncio de el coordinador de la bancada de Morena, pues anunciando, adelantando que va a impugnar esta decisión que tomó recientemente el INE. Y también les decíamos que hay reacciones de parte de Morena, porque esta tarde del lunes 31 de marzo, la dirigente del partido Morena, Luisa María Alcalde, anunció lo siguiente en su red social X: la decisión del INE de prohibir que los 3 poderes del Estado informen y promuevan la participación de la ciudadanía en la elección del Poder Judicial, así como las severas limitaciones para que las y los candidatos se den a conocer, atenta contra cualquier lógica democrática. Hasta pareciera que lo que buscan es que la población no sepa ni participe en la elección histórica que ocurrirá el próximo 1 de junio. Entonces, vemos que está pronunciándose en contra de la decisión que toma el INE de impedir que estos poderes del Ejecutivo y Legislativo estén difundiendo el llamado a votar. Pero de este mensaje de la dirigente nacional Morena me llama la atención también esta última partecita. O sea, no solo se enfoca en esta prohibición de la que estamos planteando, porque vienen otras. Ahorita ustedes mismos van a juzgar y van a coincidir o no con Ricardo Monreal, diputado de Morena, que dice que el INE se excedió. Dice Luisa María Alcalde, dirigente de Morena: hasta pareciera que lo que buscan es que la población no sepa ni participe en la elección histórica que ocurrirá el próximo 1 de junio, porque pues justamente, a diferencia de otras elecciones, tienen muchos obstáculos para tener difusión. Vamos precisamente con eso. Bueno, así como están prohibiendo primero al tema de difundir por parte de partidos políticos y servidores públicos, este veto también va para los ministros de culto. También se dijo en la sesión, también se pidió que se enfatizara este último punto al momento de votarlo, y
sobra decirlo, recordarles, la semana pasada les informamos que el INE ya tiene una queja presentada por sobrevivientes de la Luz del Mundo de que no uno, sino varios candidatos de la Luz del Mundo, que son ministros de culto o al menos integrantes, están ahí o van a aparecer en la boleta, es decir, pasaron todos los filtros a pesar de esta famosa separación Iglesia-Estado. Bueno, otra de las prohibiciones, además de esto que se ha dicho en las últimas horas, pues también viene el no financiamiento público ni privado, Mon. Así es, Dul, está esa prohibición. El INE estableció que está prohibido el financiamiento público o privado de las campañas para juzgadores. Las y los candidatos pueden financiarse vía préstamo en el sistema bancario mexicano y deberán liquidar el crédito antes del 15 de julio del 2025 en caso de pedir pues estos préstamos. Estamos viendo en pantalla el tope de gastos que aprobó hace unos días el INE, cuánto puede gastar cada candidato y candidata. Por ejemplo, para ministros de la Suprema Corte, el tope que se aceptó es de 1,468,000 pesos. Recuerden que antes se había aprobado un límite inicial de 220,336 pesos. Ahora pues hubo modificaciones y ese es el tope, 1,468,000 pesos para los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia, también para quienes aspiran a formar parte del Tribunal de Disciplina Judicial y para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que para las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el tope se fijó en 881,304 pesos. Para las magistraturas de circuito se registró un límite de 413,111 pesos, mientras que las y los candidatos a jueces de distrito mantendrán el límite original de 220,336 pesos. El límite un límite muy similar al que originalmente se propuso para todas y todos los aspirantes sin importar el cargo. Y aquí nos hacemos una mención a que, como les decíamos, fue el día de ayer cuando inician estas campañas, esta promoción de candidaturas, pues ya tenemos información de algunos eventos que realizaron aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo que destacó, alguien que destacó por estos eventos fue la ministra Loretta Ortiz. Ella está buscando repetir en el cargo, quiere volver a ser ministra de la Suprema Corte, pero compartió en su red social X distintas fotografías donde está en un auditorio enfrente de decenas de personas y a este evento pues se quedó claro el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la cooperativa Cruz Azul. Esto durante un foro informativo. Ahí podríamos decir que arrancó la ministra Loretta Ortiz su campaña. Y hoy fue cuestionada sobre este tema en entrevista para Grupo Fórmula y ella está diciendo que no gastó ni un peso, que acudió por invitación de los electricistas y los trabajadores del Cruz Azul, que no gastó ningún peso. Entonces, pues va a seguir informando, ¿no? de qué gasta, pero de entrada ella dijo que no hubo gastos, Dul, aunque les repito, sí fue un evento en un auditorio cerrado, había bastante gente. Y también, por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel, que también busca su reelección en la Suprema Corte, inició su campaña en el Estado de México, en un evento que se celebró en el auditorio del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y estuvo acompañada por maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Pues es parte de de estas actividades que ya empezamos a ver desde el fin de semana que arrancaron las campañas. Este tema de acceso a foros organizados por un sector público o privado, el INE sí lo aborda en sus reglas, en un momento vamos con eso, pero primero el tema de acceso a radio, televisión o amplificación en redes sociales. Ojo con el concepto de amplificación, porque justamente una cosa es subir tu video en redes sociales, que lo hemos visto un montón en los últimos
en las últimas horas de manera legal, y antes de que arrancaran las campañas también lo vimos antes en redes sociales, y otra es ya pagar para que tu anuncio sea más visto por otras personas en redes sociales. Eso es lo que está prohibido. Está prohibido la contratación por sí o por prestanombres de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar sus candidaturas. Tampoco pueden contratar espacios publicitarios ni de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales. Lo que sí pueden hacer es, pues justamente, si algún espacio de comunicación, ya sea digital, tradicional o en un podcast, los invitan y dan una entrevista gratuita, eso sí se puede hacer, pero no pueden definitivamente pagar en redes sociales para amplificarse. Bueno, la consejera electoral Dania Rabel detalló pues parte de estas reglas, sobre todo porque contrasta lo que sí se puede hacer en elecciones para otros cargos y lo que no se puede hacer en estas inéditas elecciones. Es decir, ellos mismos están reconociendo que son más estrictos en estas elecciones históricas del Poder Judicial. Vamos a escucharla. Que estamos ante una elección inédita que tiene reglas diversas a las que hemos aplicado en otros procesos electorales. Por ejemplo, respecto al tema del financiamiento. En este caso, las personas candidatas, a diferencia de lo que ocurre en otras elecciones, no reciben ni financiamiento público ni privado. Van a tener que hacer sus campañas con sus recursos personales propios. Pero además también respecto al tema del acceso a radio y televisión, en donde vemos un acceso a radio y televisión en otras elecciones de todas las personas candidatas a través de sus partidos políticos. En esta ocasión, pues es imposible que eso ocurra. Entonces vamos a tener una promoción genérica por parte del Instituto Nacional Electoral, en donde vamos a hacer énfasis en que se visite el portal de candidatos y candidatas conocerles para que la ciudadanía conozca los perfiles de las personas candidatas. Pero otro tema también diferente y que se vincula directamente con este informe es el hecho de que al no tener una participación de los partidos políticos, tampoco vamos a tener a los partidos políticos en las casillas ahí representando y observando lo que está ocurriendo en las propias casillas. Entonces, hemos platicado que eso implica que se requiere, para dotar de mayor legitimidad a estas elecciones, que la ciudadanía acuda a hacer esta observación electoral más que nunca para que pueda cerciorarse de cómo se desenvuelve la elección el día de la jornada electoral en las mesas directivas de casillas seccionales. Ahora, me parece que este informe nos está dando buenas noticias porque se está dando cuenta de que hemos recibido 65.962 solicitudes de acreditación. En el marco del proceso electoral federal 2024, recibimos 34.881 solicitudes de acreditación. Entonces, pues va más del doble o prácticamente el doble de lo que ya habíamos recibido. Ahora, también en promedio, en las 24 días transcurridos de marzo, se han recibido 2.641 solicitudes por día. Entonces, se está incrementando también esta recepción de solicitudes de acreditación para hacer observación electoral en el último mes. Y también ya se da cuenta de que se han aprobado 2.636 solicitudes de acreditación. Hay que decir también que para llegar a la aprobación de estas solicitudes de acreditación se requiere también que las personas que están interesadas hagan un curso para que se pueda dar esta acreditación. Sin este requisito no se podría pasar a darles la procedencia de su acreditación. Reitero que es muy importante que las personas participen en este proceso electoral, también haciendo observación electoral, porque eso va a reforzar la cadena de confianza en estas elecciones a través de la legitimidad que otorga el hecho de que la ciudadanía esté viendo con sus propios ojos cómo se desenvuelve la elección. Y les tenemos detalles sobre lo que sí pueden hacer las y los candidatos. Está permitido el uso de propaganda física, pero la propaganda impresa de candidatos puede ser en papel reciclable, fabricada con materiales biodegradables y distribuida casa por casa dentro del marco geográfico que les corresponde, es decir, de su distrito. Por ejemplo, pueden usar ropa con su nombre, pero no pueden uniformar a su equipo de apoyo ni regalar ninguna propaganda utilitaria, en especie ni en efectivo.
Esa propaganda utilitaria pues contempla, por ejemplo, las playeras con los nombres de las y los candidatos, bolsas, a lo mejor otros utensilios de cocina. No pueden estar regalando esta parte para promocionarse. ¿Fuiste alguna vez al Museo del Objeto cuando promocionan esta exposición de todos los objetos, toda la propaganda utilitaria que dan en las elecciones, encendedores, tortilleros, gorras, etcétera, desde hace un montón de elecciones presidenciales? Pues justamente me acordé de esa exposición cuando pues está prohibido que regalen cualquier cosa, desde lo más obvio, dinero, hasta esta tan pues ya tradicional propaganda utilitaria de pues playeras de candidatos que la gente utiliza o mochilas y demás. Sí, Dul. Y también hay que hacer la precisión, aunque sí se puede entregar, aunque los candidatos, las candidatas sí pueden usar playeras con sus nombres. Lo que está prohibido, por ejemplo, son los microperforados, la rotulación de vehículos, las bardas o espectaculares y, les decía, esta propaganda utilitaria, bolsas, se nos olvidaban, por ejemplo, y está prohibido también el perifoneo, es decir, que vayan en un carrito llamando a votar por las candidatas. Lo que también podrá realizarse son reuniones no onerosas, así se describen, reuniones en espacios abiertos, sin erogaciones ni montajes con medios para amplificar la voz, es decir, algo que pudiera ser un megáfono, una bocina. Que yo lo vi ayer en campaña de algunas aspirantes a cargos, utilizar el megáfono, lo cual ahí ya de manera personal sí se me hace algo muy estricto, porque si sí te están permitiendo una reunión en un espacio abierto y a la vez no te permiten un megáfono. Sí, pues parte de las críticas que se han hecho ante esta decisión que toma el INE. Lo que sí está permitido, que ya nos adelantabas, Dul, también es el acceso gratuito a medios, foros y difusión en foros particularmente de Internet. La ley electoral precisa que las personas candidatas podrán participar durante las campañas en entrevistas gratuitas de carácter noticioso y foros de debate organizados y brindados con acceso público y gratuito para el sector público, privado o social. Pero el único gasto que deben reportar, en este caso, quienes aspiran a alguno de los cargos del Poder Judicial, son sus traslados y alimentos. No deben pagar por estar en estos foros ni poner lonas u otro tipo de propaganda, aunque estos eventos sí se pueden transmitir por Internet. La ley electoral también permite a las personas candidatas hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionarse, y en medios digitales nos referimos específicamente a páginas web propias de las y los candidatos, pero lo que está prohibido es pagar para potenciar o amplificar sus contenidos. Con esto nos referimos a los anuncios que se pagan en las redes sociales para llegar pues a más gente. Y otro tema, Amon, sí se les está por supuesto permitiendo subir videos en redes sociales, pero también ha habido muchos comentarios sobre, hay un video bastante casero y hay un video bastante producido. Entonces ahí está la pregunta de la otra prohibición de no recibir financiamiento público ni privado y el tope de campaña de $1,000,000, por ejemplo, para el tema de ministros y ministras. Mencionabas el caso de la ministra Loretta Ortiz, también ella, por ejemplo, ahorita ya tiene fijado en sus redes sociales pues un video bastante producido. Entonces todo eso lo tienen que reportar al INE para el momento de la fiscalización, y ahí es donde se sabrá si se respetó o no los límites. Y también les tenemos un fragmento de lo que opinó, lo que mencionó la consejera electoral Carla Humphrey durante esta discusión del Consejo General del INE sobre cómo realizar eventos de campaña. Respecto a los eventos de campaña, se señala en esta propuesta que no están permitidos los eventos con templetes, sonido o carpas. Se permite en cambio la realización de reuniones no onerosas en espacios abiertos, sin erogaciones ni montajes, con medios para amplificación de voz, como pudiera ser un megáfono o bocina no profesional. En cuanto al uso de bienes personales, se autoriza el uso de domicilio particular o vehículo personal sin registrarlos como aportaciones. El combustible utilizado debe ser reportado con el CFDI correspondiente. Existe un tema especial con el uso de vehículos blindados y personal de seguridad,
los cuales se podrán utilizar atendiendo a las problemáticas en materia de seguridad que aqueja a nuestro país, debiendo informar a la unidad del cargo que actualmente ostenta la persona candidata y el acuerdo o normatividad que prevé dichos conceptos como una prestación del mismo. No se permite el uso de vehículos de terceros ni de apoyos voluntarios gratuitos por considerarse aportaciones en especie que están expresamente prohibidas por el artículo 24. Por lo que hace al financiamiento, se permite el uso de tarjetas de crédito personales, préstamos bancarios o vía nómina. Los créditos deben provenir de instituciones del sistema financiero mexicano y liquidarse antes del 15 de julio de 2025. No se permite el financiamiento por parte de personas físicas, amigos o proveedores no registrados. Los proveedores que superen el 30% del tope de gastos de campaña o 1,500 UMAS deben estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del INE. En el tema del uso de herramientas digitales, se permiten usar redes sociales y canales como YouTube, siempre que no se pague por amplificar el contenido. Las personas candidatas pueden tener una página web o una aplicación, una propia, pero no pueden pautar en redes ni contratar publicidad digital. En cuanto a la propaganda, está permitido propaganda impresa en papel biodegradable. Las personas candidatas pueden usar camisas o prendas con su nombre, pero no pueden uniformar a su equipo de apoyo. Está prohibido microperforado, rotulación de vehículos, bardas o espectaculares y la propaganda utilitaria. Y también está prohibido el uso de perifoneo. Por lo que hace a la participación en medios, se permite acudir a foros, universidades, podcasts y mesas de diálogo, siempre que no impliquen costo para la candidatura. Los únicos gastos que se pueden reportar en estos casos son traslados, hospedaje y alimentos. En esencia, esas son las reglas de lo que sí pueden y lo que no pueden hacer los miles de aspirantes de candidatos a algún cargo del Poder Judicial Federal. En esta campaña de 60 días, ya comenzó el día de ayer, culmina el miércoles 28 de mayo y corresponderá también al INE pues definir si se cumplen o no, y al final pues habrá impugnaciones ante el Tribunal Electoral y demás. Bueno, otro punto también muy importante para culminar con todo es la participación ciudadana en estas inéditas elecciones. Me refiero tanto a los que salieron sorteados para estar en la instalación de casillas como los observadores. Por primera vez también no va a haber partidos políticos observando para garantizar equidad en la contienda. Van a ser también ciudadanos y están convocados a ello. Bueno, si ustedes salieron sorteados, a lo mejor ya les tocó que lleguen capacitadores. Más de 25,000 capacitadores del INE están notificando precisamente casa por casa a más de 13, casi 14 millones de personas que salieron sorteadas para integrar una de las 83,000 casillas que se van a instalar para la primera elección judicial. Esto sí se acepta. Los que sí han aceptado, el 90% de los que sí han aceptado ser capacitados para poder instalar una de las 83,000 casillas, optaron por tomar el curso de manera virtual. En uno de los tantos spots que está dando el INE para promocionar la elección judicial, entrevistan a uno de estos capacitadores, Óscar Quevedo. Él asegura que en un día, por ejemplo, recorre un total de 40 casas, dependiendo de la respuesta de la ciudadanía, consigna la notificación, es decir, que les dijo que no, o de plano sí las capacitaciones, los que aceptaron. Mi objetivo, dice, es capacitar a 9 personas para formar una casilla. En ocasiones mucha gente no nos abre y eso nos dificulta un poquito el trabajo. Por eso también la propaganda del INE es ábrele a tus capacitadores. Están completamente identificados con el uniforme del INE. Por lo que tenemos que venir otra vez y más vueltas en la sección. Eso por el lado de las casillas. Finalmente, los observadores no van a ser de partidos políticos, van a ser de ciudadanos. Entonces, el propio INE está convocando a la ciudadanía a que se registre como observador. Si nos pueden ayudar precisamente con esa diapositiva, porque ahí te dicen los requisitos. En esa página puedes postularte o bien acudir directamente a una de las sedes del INE para postularse como observador. Hasta el momento van más de 65,000 solicitudes de personas que quieren estar ese día en la jornada en una casilla observando que todo ocurra de acuerdo a la ley electoral y garantizar la equidad en la contienda. De estos 65,000 van 2,336 palomeados porque incluso ya tomaron un curso. Desde el INE enfatizan que las mujeres han mostrado un mayor interés para observar este proceso y un grupo de edad en particular, muy joven, de los 21 a los 25 años, son los que más están postulándose para ser observadores. Con esto culminamos pues las reglas del INE para la elección judicial.
Y nos vamos con la información que tenemos preparada para ustedes en esta sección de Al Cierre. Nos vamos, Dul, con el anuncio que hace el día de hoy Martí Batres, el director del ISSSTE, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. Anunció en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum beneficios para 400,000 acreditados del Fondo de la Vivienda del ISSSTE. De ellos, 240,000 son maestros y maestras. Entre estas medidas destacan la condonación de deudas, el congelamiento de saldo y la reducción de intereses. Esto con el objetivo de aliviar la carga financiera de los trabajadores del Estado. La vocal ejecutiva del FOBISSSTE, Yabneli Maldonado, detalló esta mañana que los beneficios serán retroactivos al 1 de enero del 2025 y se aplicarán de manera automática, simplificando los trámites para los acreditados. Las y los trabajadores podrán actualizar sus datos llamando al 800 FOBISSSTE para acceder a los apoyos. Vamos a escuchar cómo lo explicó esta mañana el director del ISSSTE, Martí Batres. Actualmente el FOBISSSTE tiene 873,000 acreditados, 873,000 créditos vivos. De esos, 400,000 presentan algún tipo de problemática que dificulta su pago a las personas acreditadas al FOBISSSTE. Adelante. Las y los titulares de esos 400,000 créditos problemáticos serán beneficiados con programas de apoyo del FOBISSSTE. Adelante. De esos 400,000 beneficiados, 240,000 son maestras y maestros. Adelante. Las acciones de beneficio serán las siguientes: reducción de intereses, congelamiento de saldo, aplicación de quitas y condonación de deuda. Digamos que en orden creciente, estos son el tipo de apoyos que se aplicarían, desde la reducción de intereses hasta la condonación de la deuda, pasando por el congelamiento de saldo y la aplicación de quitas, o sea, la reducción del endeudamiento. Adelante, por favor. ¿Cómo se puede acceder a los programas de beneficio? Bueno, en lo sucesivo, en todo caso, el FOBISSSTE buscaría a las personas que tienen estas características, estos créditos problemáticos directamente, pero también se puede contactar al FOBISSSTE directamente. Adelante, por favor. Se va a difundir esta publicidad para que la gente pueda actualizar sus datos o entrar en contacto directamente con el FOBISSSTE. Adelante. Este es un ejemplo real, no tiene el nombre, no tiene los datos personales completos, pero es un ejemplo real. La maestra Rosita es trabajadora de la Secretaría de Educación Pública. En el año 2006 obtuvo un crédito del FOBISSSTE por 326,984 pesos. Ha pagado casi 664,000 pesos, lo que equivale a más de 2 veces el crédito otorgado. Sin embargo, a una deuda 355,338 pesos. Con estas medidas, a la maestra Rosita se le aplicaría una condonación total de su deuda. De esta forma, su crédito quedaría liquidado y ella se convertiría en propietaria de su vivienda con plena certidumbre jurídica. Esa sería la consecuencia de estas medidas. Adelante, por favor. Para concretar la realización de los programas aquí descritos, la Presidenta de la República suscribiría un decreto que en la parte sustantiva dice lo siguiente. Adelante. Bueno, ese es el fundamento jurídico en el artículo 4 de la Constitución y el 123, apartado B. Adelante. A, reducción o congelamiento de intereses tratándose de créditos activos. B, cancelación o condonaciones de adeudos vencidos y o intereses moratorios en los casos que se determinen. C, prórrogas y facilidades de pago que vuelvan asequible el cumplimiento de las obligaciones crediticias. Y D,
otras acciones que determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y sean aprobadas por la Junta Directiva del ISSSTE, cuyo objeto sea hacer efectivo el derecho a la vivienda de las personas trabajadoras al servicio del Estado en cumplimiento a las disposiciones constitucionales. Bueno, y las acciones también que beneficiarán a quienes forman parte de este fondo de la vivienda del ISSSTE, pues incluyen, para recordarles, la reducción de intereses, el congelamiento de saldo, aplicación de quitas, la condonación de deudas. Les daba hace un rato un número que era el 800 FOBISTE, les digo tal cual cuál es el desglose a donde ustedes pueden marcar, es el número 800-368-4783, y lo que están planteando desde el ISSSTE es que llamen, actualicen sus datos, porque será el fondo quien los busque directamente. Entonces la intención es marcar a este número 800-368-4783, después marcar un asterisco y actualizar sus datos, Dul. Perfecto, Mon, y culminamos este 2 con todo con actualización del terremoto de 7.7 grados allá en Birmania hace unos días. Ya van más de 2,000 personas fallecidas tras este terremoto. Y ya implementaron un luto nacional y las banderas están ondeando a media asta, todo esto en Birmania. Les habíamos dicho que este país en particular ha sido afectado por la guerra civil tras un golpe militar en 2021. Eso está complicando las labores de búsqueda, a pesar de que ya cuentan con el apoyo internacional que solicitaron desde los primeros minutos de este terremoto. También el reporte dice que también las temperaturas altas, casi 40 grados o cercanas a 40 grados, están dificultando las labores de búsqueda e incluso también están afectando el tema de la descomposición de los cuerpos. Hay más o casi 4,000 heridos y todavía cientos de personas en estado de desaparición. Esto por el lado de Birmania, y en Bangkok también siguen las operaciones para hallar sobrevivientes. La mayoría de los fallecidos en esta torre colapsada eran trabajadores, son las imágenes que más se viralizaron, el tema de las torres, y gran parte de los desaparecidos habrían quedado atrapados bajo el cúmulo de escombros. Eso por el tema del terremoto. Y finalmente también información casi de última hora allá en Malasia. Fue un fuerte incendio que estalló ya el martes, hora de allá, en un suburbio de Kuala Lumpur, Malasia, lo que provocó la evacuación de hogares cercanos. El imponente incendio en el estado de Selangor era visible a kilómetros de distancia, como estamos viendo en imágenes. Decenas de bomberos fueron enviados al lugar. El director del departamento dijo que los bomberos en el terreno identificaron una tubería rota, un ducto, como la causa del incendio. Esto de acuerdo con un reporte del periódico The Star. Hasta el momento esa es la información en desarrollo de este fuerte incendio en Kuala Lumpur, Malasia. Con eso pues nos despedimos y agradecemos pues que nos hayan acompañado a lo largo del Con Todo, no solo hoy, sino todo este mes. Sí, Dul, y sabes que aprovecho también para agradecerle, por ejemplo, a María Romero, que nos deja comentarios sobre las reglas que aclara el INE para las candidaturas al Poder Judicial, muy severos y austeras, que sean así todas las elecciones de partidos. Entonces, parte de los comentarios que nos dejan. Y a Alicia del Arbre, que nos pregunta, los likes que ponemos para el programa 2 con Todo, ¿cómo saben que son para su programa? Bueno, lo que nos ayuda... Somos uno mismo. Sí, como estamos en la misma liga donde ustedes encuentran a los periodistas, después Puntos y Comas con Pedro Mellado y después a nosotras. A veces en el chat nos dejan este like, es para ustedes, muchas gracias, pero también al término del programa, aquí en el canal de Sin Embargo al Aire, hay una lista en donde están los recortes específicamente de Dos con Todo. Ustedes pueden ver el programa completo, pero también el corte del Con Todo, en este caso será de lo que sí pueden o no pueden hacer los candidatos a la elección judicial, y otras notas ahí importantes que destacamos, así que ahí también pueden apoyarnos con los likes directos a esas notas. Hace rato, por ejemplo, les pasé el link del tema de los integrantes de Luz del Mundo que estuvieron interesados en ese tema. Bueno, pues Mon, que descansen. Gracias en producción a Ilse García, a Ana de la Torre y a Lluvia Hernández. También por ahí andaba Luis Mata. Buenas noches, excelente fin de mes.
It is breathtaking how fast Donald Trump is changing the United States, and the Democratic Party seems paralyzed and unable to respond. The Democratic Party, they're thinking, oh, you know, in another 4 years we'll be able to vote. No, I'm sorry. This man said it. He said it at his rallies. You will never have to vote again. Just get me in. Trust me, I work in Washington and I know the power of the oligarchs. They are very powerful. But if we stand together, I have zero doubt that we can and will defeat them. The right wing will have you believe that these American values are something out of the Communist Manifesto. I don't believe in healthcare, labor, and human dignity because I'm a Marxist. I believe it because I was a waitress. Because I scrubbed toilets with my mom to go to school. Because I've worked double shifts to keep the lights on. And because on my worst day, I know what it feels like to feel left behind. And it's very hard in society right now to be walking around and not know who you can trust and who you cannot trust. And so to be surrounded by people that you know believe in the things that matter the most to you, it really does change your outlook on life and your feeling about what's possible.